todo sigue girando alrededor de nosotros mismos. Cuando pensamos que todo lo que está a nuestro lado merece que se nos reconozca, cuando todo lo que se manifiesta como una actitud negativa pareciese que viniese directamente en contra de nosotros. Y hemos tomado la vida de una manera tan personalizada que nos hemos convertido en víctimas de esta vida. Y ese precisamente es el juego que se genera alrededor de este sueño. Porque aunque estemos haciendo el curso de milagros, no hemos salido del sueño. Vivimos dentro de él. Estamos en esa matrix que todo el tiempo nos presenta una fantasía que nosotros llamamos realidad. Y cuando nos lo dicen, es denso creerlo. Parece parte de una locura. Parece más bien que estamos entrando en otro sueño. Y se percibe de esa manera porque quien lo percibe por primera vez es el ego. Y el ego se siente amenazado. Siente que se está representando un ataque, puesto que él nace en el momento y en el instante preciso en que se generó ese mismo sueño, producto de una separación. Entender que un día nos separamos, entender que un día estábamos conectados con una fuente de conocimiento total, de plenitud, pero que un día nosotros, parte de ese conocimiento total, decidimos coger nuestras maletas y marchar fuera de casa para iniciar nuestro propio camino. ¿Les suena eso a su vida? Es como cuando entramos a los 14, 15 años, que nos sentíamos niños y adultos al mismo tiempo. Queríamos tener toda la capacidad económica para salir de casa, buscar nuestros propios horizontes. Queríamos tener todo el conocimiento para saber hacia dónde íbamos, y si no lo teníamos igual no importaba, lo único que queríamos era salir y demostrarle al mundo que éramos capaces de tener nuestra propia libertad, desarraigándonos ¿de qué? De nuestro núcleo principal, de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre. Eso explica la separación. Dios no se equivocó ni en el jardín del Edén como nos lo han planteado. No se equivocó en la rebeldía del hombre. No se equivocó en el pecado del hombre. Para Dios esos conceptos no existen. Simplemente nosotros como hombres, producto de ese todo, decidimos recordar, o más bien averiguar quiénes somos. Y en ese averiguar quiénes somos, nos desprendimos de ese Padre. Esa es la separación. Ahí es donde nosotros queremos el buscar el por qué, el para qué y hacia dónde, donde empezamos a cuestionarnos. Y entonces caemos en un sueño. En el momento en que decidimos amparar ese conocimiento basado en nuestra propia experiencia, no en el conocimiento de la divinidad, sino en mis propios conceptos, allí me alejo, y al alejarme comienzo a obrar a través del sistema del pensamiento. Recuerden que el sistema del pensamiento obedece a un amo, y ese amo se llama el ego. El sistema del conocimiento tiene un solo amo, que es Dios, la divinidad. Y aunque nos hayamos separado en ese instante, esa misma separación hace parte de este sueño. ¿Entendemos? Nos fuimos, pero no nos hemos ido, porque separarnos de nuestro Padre es imposible. Por eso es que ahí toma sentido lo que siempre nos decían: Dios está en tu corazón. Me lo decía mi mamá cuando era niña: Dios está en tu corazón.
Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Y yo decía, ¿cómo hace Dios para tener tantas mentes y estar en todas partes? Yo me cuestionaba eso cuando niña, me lo imaginaba dividido por todas partes. Porque, exacto, y está haciendo todo y habla todos los idiomas. Yo decía cuando niña, ¿cómo Dios entiende en inglés? ¿Cómo entiende en francés? ¿Cómo entiende en alemán? ¿Cómo entiende las oraciones? ¿Sí? Y era para mí, en mi conciencia de niña y aún en la humanidad, pues difícil de entender. ¿Cómo entender que hay un Dios en todas partes? Pues está en todas partes porque está en cada uno de nosotros. Está en todas las lenguas porque está en cada uno de nosotros. Puede hacerlo todo porque está en cada uno de nosotros. Nosotros seguimos operando a nuestra manera en esa supuesta separación donde proyectamos, donde siempre estamos reflejando eso que creamos desde nuestra fabricación mental. Porque el único que es capaz de crear lo real es Dios, nadie más. El curso de milagros basa su principio en nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Yo diría que si nos aprendiéramos esa frase, deberíamos cerrar estas puertas y decir, nos graduamos de un curso de milagros. Porque ese punto, cada vez que el ego se activa, es porque se siente amenazado. Y si él se está sintiendo amenazado, nos revela el principio de esta frase. Y ahí acabaría todo. No tendríamos que avanzar en nada más. Pero como nosotros vivimos en una mente fragmentada, tenemos el esquema del tiempo, el Espíritu Santo y el mismo Jesús nos habla en nuestro lenguaje fragmentado. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? No era más sencillo venir y decirnos, vea, mire, yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios, los dos vamos al mismo lado y nos separamos. Era más fácil dar un curso de milagros que hablar en parábolas. ¿Sí? Y aún el curso de milagros es complicado y habla casi que en parábolas también. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque entiende que esa mente debe ser corregida. Y nosotros no podemos corregir nuestro pensamiento si seguimos operando en el mismo sistema de pensamiento que hemos utilizado durante nuestra existencia. Hablar en parábolas nos permite ir hacia un más allá, un atrás y una ahora, donde todo lo que se nos está diciendo se refiere estrictamente a mí, aunque mencione a todos. Y al mencionarme a mí y a esos todos, nos incluye nuevamente a todos. Por eso era difícil entender lo que él quería decir. Y si nosotros empezamos a comprender el sistema del pensamiento y a darnos cuenta que en esa división existe tanto cuestionamiento, podemos cesar de pensar. Y en el momento en que aquitamos esas mentes, podemos entrar en su presencia. No hay otro lugar, no hay otra manera. Podemos terminar de leernos este libro, usar la estructura que usan otros maestros, que es leer párrafo por párrafo. Pero lo único que debemos hacer es aquietarnos. Si las cosas no marchan bien, quietos. Si no tienes paz, quieto. Si no sabes qué decisión tomar, quieto. Solo aquíétate y descansa en mí y verás mi grandeza. Solo quédate quieto. No te pido más. No te pido que cojas el teléfono y llames a Sandra a tomar la decisión. A ver ella cómo actuaría, porque mi respuesta va a ser ¿qué sientes? Esa siempre va a ser la respuesta. ¿Qué te dice? Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? La respuesta está en ti. Solo aquíétate. Solo concéntrate en olvidar que existe una mente que te está dando tanta información, porque esa información proviene de una falsedad. ¿Y qué tanto valor le puedes dar tú a una mente que está basada en la mentira? Pero le creemos todo
La Biblia habla del demonio, del diablo, lo hablábamos la semana pasada, que también es una proyección nuestra, y menciona que el diablo vino a robar, a mentir, a destruir. ¿Verdad? Si lo pasamos al concepto que estamos experimentando ahora, si yo creé ese diablo para manifestar esos temores, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy robando, estoy mintiendo, estoy dividiendo y estoy destruyendo. ¿Y desde dónde lo hago? Desde mis pensamientos. No cuides tus actos, cuida tus pensamientos. Ese es el punto sagrado de tu vida. ¿Cuántas veces observamos lo que pensamos? Cuando nos enganchamos como si fuésemos, no sé, como si fuésemos imanes, ¿no? Cuando estamos pensando, llega un pensamiento y viene otro y se te pega y se te pega y se te pega y empiezas a hacer una montaña de pensamientos. Y a mí me lo decían, piensa que pensar es gratis, pero lo que no me dijeron fue en qué pensar. ¿Sí? Entonces uno tiene dos elecciones dentro de este sistema. Pienso en lo correcto o pienso en lo incorrecto. ¿Y cómo defino qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Si mi mente está dividida en un espacio de valores, si mi mente está gobernada por un amo que se llama ego. Una casa no puede servirle a dos señores, porque una casa dividida jamás prospera. Nosotros no podemos seguir actuando desde el amor o desde el miedo. Nosotros debemos buscar la unidad de ese pensamiento. Y recuerden que el miedo solamente puede deshacerse en presencia del amor. Y aunque tengamos mucho miedo, está el mosquito comprobando lo de la charla pasada. Hola. Lección tomada, lección aplicada. Y si tomamos el principio del amor, el amor nunca desaparece, aunque esté el miedo. Pero nuestro miedo es tan grande como la meditación que hacíamos ahora, que creamos muros que no lo pueden atravesar. ¿No les ha pasado que dicen, no sé qué hacer? No sé qué decisión tomar, estoy tan confundido y creo que es lo último que me puede pasar. Creo que es la peor situación en la que estoy viviendo. Porque le he dado tanta credibilidad a ese miedo y he confiado tanto en su poder que no soy capaz de ver la luz del amor que está dentro de mí, con el que le puedo iluminar. Y este mosquito que estaba aquí volando en aras del miedo se vería como un dragón así gigante. ¿Sí? Y cuando le hablamos, se fue. Y es tan pequeñito. Y eso pasa con nuestra vida. Son los problemas tan insignificantes cuando nos damos cuenta de uno, que nosotros los creamos. Dos, que hacen parte de la escena de un sueño. ¿Ustedes han soñado? ¿Qué pasa cuando sueñan? Si hay una pesadilla, ¿cómo se despiertan? Horrorizados. ¿Y qué pasó después de? Se acabó la pesadilla. Era un sueño. Este es un sueño. ¿Y qué más da? Si lo que estoy viendo no me gusta, no existe. Lo he creado, lo he hecho desde mi manera de percibir. Al momento de iluminar ese sueño, al momento de abrir mis ojos espirituales bajo esa luz de la percepción, que me da la oportunidad también de ver lo correcto, puedo entender que aún estoy creando desde ese lugar. Y cuando creo desde ese lugar, entiendo que soy amo y señor de mi película. Si es que tú eres el escritor, si es que tú eres el guionista,
si es que tú al mismo tiempo eres el director, si es que tú al mismo tiempo eres el escenógrafo, si es que tú al mismo tiempo eres el artista y eres los extras, tú eres todo. Tú mismo has creado esa película. Cuando sé que esa es mi película, puedo tomar la decisión de decir en qué categoría quiero ver la película. Quiero crear una película de terror, horrorizada, donde todo el mundo me ataque, donde todo el tiempo suspenso detrás mío, corriendo a mis espaldas porque ya me van a atacar y me van a comer. O quiero crear un sueño alegre, un sueño de tranquilidad, un sueño donde no hay límites, porque no los hay. Cuando se nos dice que nosotros tenemos esa fuerza creadora, es recordar esa ausencia de límites, es saber que el límite solamente me lo he puesto yo a través de la creación de ese actor que se llama miedo, de ese rol que se llama miedo ahí en mi película. Pero despegarse de ese rol no es tan fácil, porque siempre está presente el ego. Y el ego se confunde con la identidad. El ego te dice que eres tú, Erika, que eres tú, Luz, que eres tú, Claudia, que eres tú, Luis, que eres tú, Jackie. El ego te da tu nombre. Y entonces, en el momento en que tú quieres salirte de ese ego, te da miedo porque sientes que vas a desaparecer, que vas a dejar de ser tú. Y no es posible dejar de ser yo, porque ahí es donde me he identificado. Y nos hemos dado tal identidad que nos relacionamos con el lugar donde nacimos, con los padres en los que nacimos, con la cultura en que nacimos, con el oficio que desempeñamos, con los signos zodiacales. ¿Sí? Yo soy escorpión y a mí me dicen, no, templan porque soy escorpión. Y me han encasillado con un escorpión desde chiquita y yo decía, pero ¿por qué es raro ser escorpión? ¿Qué tengo yo de raro? Pues mi mamá se encargó de cultivarme en mí la nobleza, la sencillez, de cultivarme siempre el perdón, de ser una persona siempre capaz de estar sensible a perdonar. Fue lo que ella más me inculcó. Siempre perdona, nunca seas rencorosa. Siempre me lo dijo. Y gracias a eso, yo no tengo nada que ver con un escorpión, pero nada. ¿Sí? Mi modo de operar jamás ha sido el ataque, nunca. Pero ¿cuántos nos venimos creyendo que somos un signo zodiacal? No por ir en contra de la astrología ni a favor, no. Esto es otra historia, ¿sí? Que tiene su influencia, que todos estamos conectados, que, bueno, maravilloso. Pero mi personalidad y quién soy yo no me la define un signo, no me la define un país, es más, no me la define ni siquiera una crianza. Mi mamá me pudo haber dicho todo lo contrario. Odia, aférrate a tus cosas, sé egoísta, no perdones, acumula materialmente. Me pudo haber dicho todo lo contrario de lo que me dijo. Pero yo en mi espacio de luz y de conocimiento propio, solamente necesito tomar ¿qué? Una decisión. Esto se trata de tomar una decisión. Decidir si hago parte o no de este sueño y si soy consciente de que estoy soñando solamente depende de una decisión. ¿Y por qué nos da miedo tomar decisiones? Porque la primera decisión que tomó nuestra alma fue la de separarse. Fue lo primero que decidimos. Cuando estábamos con el Padre, dijimos, ahora quiero experimentar yo qué siento sabiendo quién soy sin ese Padre, como el adolescente que se quiere ir de casa. Ahora quiero experimentar qué se siente irme. Y entonces me voy. Y en el momento en que me voy, lo primero que me encuentro es que creo ese ego, como el adolescente. Yo decido qué hacer, para dónde voy, es mi vida, déjame en paz, déjame vivir mis propias experiencias. Yo soy quien decido qué hacer conmigo mismo. Eso hicimos nosotros. Decidimos qué hacer con nosotros mismos. Pero en el momento en que lo hicimos, se creó ese miedo. Y al crear el miedo, hijo de ese ego, por eso es tan difícil tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que más nos comprime a dar un paso? Algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos retrasa? ¿Qué es lo que nos tiene amarrados como si estuviésemos de pies y manos? El miedo. Entonces tomar la decisión de salir de este laberinto del ego es difícil de hacerlo porque lo obedecemos a ese miedo. Cuando recordamos esto,
tenemos el sartén por el mango. ¿Tengo miedo? Ok. Miedo, aquí estoy. Te enfrento. ¿Qué va a pasar contigo? El miedo es imaginario. Es más, el miedo no existe. No puede existir. Así tú tengas experiencias del pasado que te digan que eso te puede hacer daño. Eso ya no está acá. Eso hace parte de ese pasado. Y si tú te proyectas hacia el futuro porque crees que no vas a ser capaz de hacer algo y le estás obedeciendo a ese mismo miedo es una ilusión. Piensen en sus miedos. ¿A qué le temen? ¿A qué le temes? A la serpiente. ¿Sí? ¿A qué le temes a la serpiente? Porque te pueden morder. Y por eso ella de valiente se vino a la Florida para enfrentar el miedo, ¿eh? No escogió otro lugar. Yo también tengo eso con las culebras, pero no es miedo, es como que yo no estoy cerca de ti, yo no estoy cerca de ti. Yo pienso que corazón como Ajá, como de la Biblia y la cosa, nosotros tenemos eso. claro. Sí. Nos inculcan que es un animal malo, que se arrastrará por la tierra, que estará condenada. En el, claro, pero en el inconsciente hay una información que nos genera miedo hacia ellas. ¿Se han dado cuenta que los niños entre los 3 años, 4, no le tienen miedo a una serpiente? Nada. Se acercan. ¿Qué día mi niño de 4 años me llegó él con la mano así, con un ratón así de gigante, una rata? Así, mira, mami. Feliz. Porque tenía un ratón. Porque todavía no tiene la información de ese temor en su mente. ¿Sí? Y el ratón no le hizo nada. ¿Estaba vivo? ¿Cómo? Sí, un peluchito, porque él es de peluchito. Sí, para él era un peluchito. Para él no lo iba a atacar y por ende pues no lo atacó. Si entramos en el pensamiento colectivo, volvamos a clases anteriores, pues entramos en una histeria colectiva y tosieron y chica, ¡lo va a morder! Y lo muerde el ratón. ¿Sí? Porque nosotros proyectamos, nosotros decidimos qué es lo que vamos a ver allá afuera. Todas esas proyecciones que nosotros estamos percibiendo desde afuera las hemos creado en nuestro interior. Y las hemos creado por separado, pero aunque hayan sido creadas por separado, se manifiestan en unidad. Porque todo lo que pensamos no son nuestros pensamientos. Recuerden, ahí no hay infinidad. Se supone que todo lo que yo pienso me queda acá en mí, ¿verdad? Pero sale. Claro. El ego hace parte de la colectividad. Ajá, el ego hace parte de la colectividad. Y dice un curso de milagros, aborrece el ego. Cuando decimos aborrecer el ego, pensaríamos que era como un ataque, como no te quiero, no te... Pero el aborrecer en un curso de milagros lo que significa es simplemente si a ti no te gusta, no sé, el huevo con aceite de olivas, no te gusta. Y ya, no te lo comes. Es cuestión de decir, no me gustas, no te acepto en mi vida, no quiero que estés acá. A eso nos llama a aborrecer ese ego. Porque desde la base del espíritu, el espíritu no puede sino hacer una sola cosa, que es amar. Tenemos que aprender a amar a nuestro ego. No es luchar contra él. No es caer en el juego del dualismo ni de la culpa como con el demonio. La culpa entonces ya no es del demonio, porque ya sabemos que el demonio no existe, sino entonces ahora decimos la culpa es del ego. Pero siempre estamos buscando culpables. Es lo mismo. Sí. Cuando el ego aparece, no es que esté frente a ti, sino es cómo te comportas ante ese ego. El ego seguirá apareciendo, porque el ego es colectivo. No se va a ir, va a estar ahí. Pero entonces, ¿yo qué hago en presencia del ego? Hemos creado nuestro propio ego y hemos creado el ego de nuestros hermanos. Yo te veo con un ego, veo en ti mi ego y tú ves en mí mi ego. Estamos juntos como en una burbuja, ¿verdad? Está frente a nosotros ese ego. Es que hacemos frente a ese ego. ¿Cómo percibimos que el ego está allí?
cuando caemos en cuenta que no estamos en el presente. No estar en el presente significa que ya lo que tú estás diciendo está generando en mí una señal de ataque, o está generando una señal de juicio, o está generando una señal de defensa o de huida. Cualquiera de las características de supervivencia que tenemos los hombres es la respuesta del ego. ¿Sí? Cuando se presenta, advirtamos cómo nos estamos sintiendo. Y en el momento en que nos demos cuenta de qué manera lo percibimos, simplemente démosle. Con el amor, todo ego se desvanece. Prueben si hoy o mañana se encuentran con una situación de alguien que se revela de alguna manera ególatra. Primero, si tú le estás viendo a él ególatra, es porque el ego aún vive en ti. Somos espejos. De las cosas más difíciles para entender desde el ego es entender que somos espejos. Siempre. Y te puedes dar todas las vueltas y decir, pero es imposible que eso que ella me esté haciendo sea yo. Yo no sería capaz de hacer semejante abominación. ¿Sí? Pues tú le estás creando a ella para que te genere esa escena, porque tú mismo no puedes reconocer que te estás tratando de esa misma manera en tu interior. Si sale frente a ti una persona con un ego elevado, infladísimo, pregúntate qué tan menospreciado te estás sintiendo tú. Porque el ego tiene carencia. El ego no es solo lo que nos muestra que tiene altivez, que se siente súper prepotente, que todo lo puede. El ego actúa así, porque en realidad lo que tiene es el sentimiento completamente contrario. Si ustedes ven a una persona con grandes ínfulas, en el fondo se siente muy pequeña, se siente subvalorada. Si ustedes ven a una persona muy hosca, muy fuerte, que agrede todo el tiempo, es porque por dentro no se siente mal. Si ustedes ven a una persona que es individualista, que todo lo quiere para ella, es porque por dentro se siente sola. Si ustedes ven a una persona que siempre reacciona con los golpes, es porque por dentro todo el tiempo se está mal y no acepta ser quien es. Si ustedes ven a una persona insegura afuera, es porque por dentro requiere de aprobación, porque está operando desde dentro. Es completamente opuesto a lo que nosotros podamos percibir. Y ahí es donde se desarrolla la verdadera compasión. No hay otra manera de percibir la compasión. Si ustedes quieren tener compasión de alguien, por decir, míralo, si ves lo que digo que es pobrecito, no sabe del curso de milagros, está actuando tu ego. ¿Cuál compasión por decir pobrecito? Estás operando desde ese ego. Yo decía una vez en una charla, si crees que andar en bicicleta te hace ser ecológico y responsable con el mundo, muy bien, anda en bicicleta. Pero si crees que los que no lo están haciendo son unos bastardos que maltratan este mundo, pues ojo, ¿por qué lo estás haciendo? Que otros te vean, porque otros digan que qué responsable eres. Si crees que te sientes superior porque oras, meditas todo el tiempo, porque haces obras de caridad, ¿cuál es la caridad? ¿Cuándo obramos desde la caridad realmente? Este capítulo del ego nos habla de eso, de la caridad. Ser caritativo realmente desde el ego es imposible, es un acto de mezquindad. Porque cuando desde el ego yo estoy dando, creyendo en la carencia del otro, le estoy recordando que él está separado, que él no puede gozar de abundancia, número uno. Cuando lo hago creyendo que estoy descontando de algo de lo mío y que soy tan generoso que me saco el pan de la boca para dárselo al otro, no es caridad. Cuando lo haces y lo publicas. Todas estas cosas, todos estos actos supuestos de generosidad, lo único que te están diciendo es que te estás comparando. Si haz, lo dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y hazlo desde el corazón. Hazlo desde el ser de la totalidad, no porque el otro lo esté necesitando. Siempre alguien requiere algo de nosotros porque aún estamos en este mundo
mundo de las percepciones. Y siempre habrá una manera de servir. Siempre. Pero cuando yo le recuerdo al otro que le doy, le recuerdo que simplemente estamos compartiendo un todo. Nada es de nada, nada me pertenece. Yo tengo un lema y es, si alguien te pide prestado, no le prestes, regálale, porque si no lo estás convirtiendo en tu esclavo. Si no le quieres prestar, no le prestes, regálale. Es mi manera de pensar. Cuando nosotros vemos, recuerden que el primer marco de percepción que hizo el alma en la separación fue el cuerpo. Ahí es donde nosotros reflejamos nuestra primera proyección. Ponemos este muro. Cuando a este muro yo le doy unas características de bonito, feo, flaco, gordo, alto, chaparro, como dicen los mexicanos, simplemente estoy enjuiciando y estoy viendo su físico. Si a mí me impacta el físico de alguien es porque yo no he aceptado mi físico. No he aceptado. ¿Qué tengo que ver en el otro? A Dios. ¿Qué hacía Sor Teresa? A mí me encanta esa parte de Sor Teresa donde dice, Sor Teresa, ¿qué haces en Calcuta? Ver en cada uno de los enfermos tu rostro, Jesús. Si nosotros aprendemos a ver el rostro de Jesús, ¿qué nos importa que tenga 3 ojos? ¿Qué nos importa que sea cojo, que sea manco, que sea... Por eso hablan de que el amor es ciego. ¿Sí? Por eso hablan de que el amor es ciego. Y si ustedes a veces ven, son los amores más fuertes, porque lo que le atrajo de la otra persona no fue su necesidad de sentirse identificado lindo ante el otro, sino fue su deseo de compartir de alma a alma. Cuando uno puede percibir la belleza del otro sin la parte corporal, es cuando hay esa amistad tan bonita y la otra persona responde a ese mensaje de belleza que tiene. Totalmente. Como tú mires, vas a ser mirado. Lo decíamos la semana pasada con el juicio. Como tú enjuicies, serás justiciado de la misma manera. ¿Sí? En el momento en que tú aprendes a ver el alma de las personas, tú dejas de ver su estatus social, su educación, dejas de ver su billetera, su cuenta bancaria, dejas de ver su carro, dejas de ver toda su apariencia, se deshace. Porque es que ese valor se le hemos dado a nosotros los hombres, nadie más. Y ese valor que le hemos entregado a nosotros mismos los hombres es lo que nos trae al inconformismo. ¿Por qué todo el tiempo necesitamos más? ¿Por qué todo el tiempo estamos insatisfechos con lo que la vida nos ha entregado hasta ahora? Porque necesitamos alimentar unos egos. Primero mi ego y luego el de los demás. Porque necesito que ellos me acepten. Supuestamente allí yo puedo ser modelo de inspiración para muchos. Ojo, ¿desde dónde estás inspirado? Venimos de una percepción en la que creemos que solamente eso material nos puede describir con lo que somos. Pero si nos centramos en la verdadera espiritualidad, allí ya no hay todo. No necesitamos nada. Estamos en la totalidad. Y el estar en la totalidad nos da esa plenitud. Y al estar en esa plenitud, si tengo el Mercedes, el Ferrari, da lo mismo que si tengo el Chevrolet del 96. Da lo mismo. Exactamente. ¿En qué momento tomas conciencia la persona de eso? Porque eso es lo esencial. Esa es la toma de conciencia realmente. Pasan procesos. No es un efecto matemático. No es venir aquí a decir vamos a renunciar a todo y luego el curso de milagros va a terminar siendo hermanos, vendan todo y démenlo a mí. No. En esto no termina este curso. ¿Sí? Porque estamos operando desde otro lado. Pero es una conciencia tan personal en la que tú decides cuáles son tus prioridades. Tú puedes vivir desde la abundancia y reflejar esa abundancia espectacular. Si esa abundancia no la estás generando por un temor,
que mucha gente prospera gracias al temor. Miren lo contradictorio que es. Y entonces esa prosperidad los liga a un trabajo forzado todo el tiempo donde no pueden parar, donde descuidan familia, hogar, se descuidan a ellos mismos porque lo más importante ahora es su dinero para mantener su estatus. ¿Sí? Ahí no estamos obrando desde el ser. Ahí estamos obrando desde la vanidad del ego. ¿Sí? Pero si simplemente yo ya estoy tan consciente de quién soy, que soy un hijo de Dios, de que soy fuente de abundancia total y las cosas fluyen con facilidad y yo decido andar en un Ferrari como andar en un Uber tranquilo y no me da nada, estoy operando desde mi ser. No es que vayamos aquí a hacer votos de pobreza, pero es desde donde generamos esa necesidad. No es sufrir por lo que no tenemos o sufrir con lo que tenemos. Es darnos cuenta que nuestra verdadera riqueza está en el interior. De esa manera, yo acepto a todo el mundo. De esta manera, puedo hacer como hacía Jesús. Fíjense que en las historias de la Biblia menciona que no solamente andaba con pobres, nos dijeron que andaba con pobres, pero también los ricos andaban detrás de él, los cobradores de impuestos, toda la gente que tenía muchísimo dinero. ¿Cómo se mantuvo el discipulado de Jesús? Con la riqueza de María Magdalena, una mujer altamente rica. Él no decía no al dinero, ¿sí? Es otra cosa. A ti lo que realmente te separa de la abundancia es el ego, que es diferente. Entonces es reconocer en qué momento el ego es quien toma las decisiones de mi estilo de vida. Cuando yo me doy cuenta cómo estoy viviendo, si ese estilo de vida me genera tranquilidad, que es diferente a conformismo, diferentísimo, es plenitud total, es decir, con lo que tengo me siento absolutamente feliz. Prueben, con lo que tienen ahora, empiecen a sentirse absolutamente feliz. Automáticamente la prosperidad comienza a aparecer en sus vidas. ¿Sí? La Biblia dice, porque al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, y al que tiene se le dará más de lo que tiene. ¿Ven? Exacto. Ajá, porque venimos de esa creación de la totalidad. Es que ni siquiera es ese punto de merecer o no. Soy todo con Dios. Por ende, todo me pertenece, de todo puedo ser yo deleitado. No, interrumpamos todo. Ayer hice como meditaciones para dormir. Ajá. Y la meditación de anoche fue lo del agradecimiento. Tú eres un ser agradecido, a ti se te va pegando la abundancia. Te va, por ejemplo, la meditación cuando tú te bañas, cuando el agua cae en ti, gracias divinidad porque tengo el agua, gracias porque tengo vida, gracias por mi casa, gracias por este universo. Y cuando tú empiezas a ser un ser agradecido, se te pega la abundancia, no solamente material, de todo, se te pega el agradecimiento. De todo sentido, la gratitud es más que la verbalización de una palabra. La gratitud es una emoción, ¿verdad? Se siente, sentirse agradecido en todo momento. Yo experimenté un espacio de carencia económica en mi vida muy fuerte y aprendí que había existido entre mí un intervalo entre tener mucho y no tener nada, tal cual como Pablo. Lo tuve todo y no tuve nada, así, literalmente. Y ahí habitaba en mí la queja. La queja todo el tiempo, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? No puede ser posible, no lo soporto. Y no sincronizaba en mí nunca nada de abundancia. Vivía, como dice el Éxodo, del maná, lo que caía para el día y yo no sabía qué iba a pasar el siguiente día. Porque todo el tiempo estaba en carencia, porque había en mí insatisfacción. Cuando reconecto con la abundancia, reconecto número uno, de recordar que yo soy todo con Dios. Para mí, ese es el significado de abundancia. Soy todo con Dios. ¿Qué me puede faltar? Nada. Y empiezo a operar desde mi mente, si yo soy todo con Dios y nada me falta, pero estoy viendo que me llega un recibo
porque no tengo con qué pagar, como yo digo, yo soy tonto con Dios, ¿cómo aplico esto? Y empecé a decir, bendito Dios, porque llega este recibo, porque si llega es porque tengo con qué pagar, soy abundante, porque estoy contigo. Y empezaba a pagar. Y empecé mi proceso de aceptación a la riqueza, porque me di cuenta que dentro de mi ego tuve una aberración hacia ella también. No la quería en mi vida, porque a veces uno cree que sinónimo de abundancia es problema. Como esa arrogancia. Ajá. Yo tenía un tío que decía que el dinero era el demonio. Exacto. Y eso fue algo y yo se lo transmití a mis hijos. Claro. Todo eso se va transmitiendo de generación en generación y nosotros adquirimos no solamente un vocabulario, sino unos pensamientos que los creemos tan veraces que caminamos sobre esos pensamientos. La Biblia dice, y yo ahí cambié esa frase de la Biblia porque creo que no es así, donde dice, el principio de todos los males es el dinero. Para mí el principio de todos los males es el apego. El apego, el dinero no es nada, es el apego. Todo lo que yo no me quiera zafar, porque en el momento en que yo no me quiero zafar ni del carro, en el momento en que no me quiero zafar de la casa, en el momento en que no me quiero zafar del dinero, estoy apegada. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que si eso se va, yo ya no soy nada. Y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando perdí todo el dinero, yo dije, no soy nada, porque me quedé sola, literalmente me quedé sola. Tenía 500.000 amigos, así, exagerado. Y de un momento a otro tenía 3. ¿Sí? Mi familia, mi propia familia me dio la espalda. ¿Sí? Ya yo no era la buena, ya yo era la egoísta, porque además no me creían que no tenía dinero. Me decían, estás mintiendo. Y ahora de que eras tan generosa, te pasaste a tacaña, tranquila, nadie te va a pedir. ¿Sí? Y entonces caí en un círculo de queja, de estoy mal y tengo que mostrarle al mundo que de verdad yo estoy mal. Era una obsesión, porque como no me creyeron al principio, yo tenía que demostrar que era cierto que no tenía dinero. Y pues por ende, ¿cómo vivía? Imagínense, sin dinero. Porque había concebido en mi interior que el dinero no era bueno. Pero en el momento en que hago ese clic con el que con Dios soy todo literalmente comienza a cambiar. Miren, les aseguro, es como si este espacio hubiese estado con la luz apagada, un día yo hiciera, se encendió la luz. Empieza la provisión por todo lado en mi casa, por todo lado, fue automático, no pasaron 3 días, no, es que fue inmediato, ¿sí? Porque realmente lo creí, y cuando uno cree desde la esencia de su ser, las cosas tienen un efecto real en la vida, y ya yo comienzo a proyectar, y ya yo proyecto diferente, porque cuando uno proyecta también la riqueza desde el estado incorrecto, uno cree en la escasez aún habiendo riqueza. Yo en mis momentos de riqueza, cuando iba la gente a mi casa, ay, qué linda tu casa, que la disfruto, y yo decía, que te dura mucho, que la pases muy rico, y yo decía, ¿será que esto algún día se me va a acabar? Yo me preguntaba eso, porque la gente me decía esas cosas, yo decía, ¿por qué dicen esto? ¿Será que un día se va a ir? Y entonces tú andas con miedo. ¿Será que esto ya no me va a durar tanto tiempo? ¿Hasta cuándo me va a durar esta felicidad? Porque creemos que esa felicidad está medida en el espacio-tiempo de esta vida. Y estamos operando desde ese miedo. Y ese miedo no es nada más que el ego que te está diciendo, no te la creas, tú no eres nada, tú no mereces. Tú eres una persona que no tienes la capacidad para vivir como se debe vivir modesta y dignamente en este mundo. Y entonces te niegas esa posibilidad. Simplemente por eso. Y ya las prioridades van cambiando, sí que van cambiando. Lo que tú decías, Connie, ¿en qué momento? Mis prioridades cambiaron. Para mí mi mayor riqueza es estar acá. Esto es riqueza para mí. Antes para mí riqueza era volver a tener la casa que un día tuve, el carro que un día tuve, andar con el dinero que un día tuve. Ya eso para mí no es riqueza. Para mí es riqueza cerrar mi consulta y decir que alguien se va feliz diciendo, has cambiado mi vida. Y yo no cambio sus vidas. Cada uno de ustedes decide cambiar sus vidas porque toma una decisión. Así como yo un día tomé la decisión de cambiar la mía. Solo lo pude hacer cuando reconocí que no era yo la que hacía los cambios. Porque en mis propias fuerzas habría seguido consumida en el dolor, en la angustia, en la queja, en la tristeza,
en la necesidad, llorando mis propias penas. Pero cuando descubrí que era todo con Dios y que Dios estaba acá dentro de mí y que Él y yo somos uno, absolutamente uno, no tuve de qué preocuparme, de nada. Porque eso se llama tener fe, eso se llama creer, ir hacia adelante en esa credibilidad. Y hoy el curso de milagros que inicia acerca del ego menciona cuando caminamos con alguien, dice, si tu hermano te pide que camines 1 milla con él, camina 2. Y lo hemos interpretado como el acompañar a alguien y generosamente darle más de lo que nos está pidiendo. A mí el Espíritu Santo me dio una interpretación diferente, no sé si será válida o no, y se las comparto a ustedes. Y es que cuando alguien no sabe para dónde ir y tú tienes mediana idea de creer saber para dónde vas, lo primero que tienes que hacer es invocar al Espíritu Santo para que Él sea tu guía. Caminando en tu guía, como lo dice el curso de milagros, estás atravesando ese camino por la inspiración. Cuando uno está inspirado, interpreto yo, sabe para dónde va. Y ese camino se hace fácil. Cuando uno tiene un camino fácil, uno comparte con el otro. El otro comienza a crecer a tu lado. Cuando tú compartes con el otro, comienzas a ver en él su grandeza. Y cuando comienzas a ver en él su grandeza, comienzas a ver en él. Y de esa manera, juntos, no caminan una, sino doble milla. Caminas la de él y caminas la tuya. Una sola. Esa es la doble milla. Cuando yo entiendo que mi responsabilidad es saber que no estoy caminando solo por este mundo, que todo lo que estoy haciendo repercute en el que va a mi lado, en el que me mira y en el que no me mira, en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos, en mis tataranietos, porque recuerdo que somos uno en todo este caminar. Si yo decido caminar esa milla desde la mentalidad humana, la camino con el cansancio, con la fatiga. Y eso duele. Es un camino que no tiene certeza para dónde va. Es un camino que cansa. Es un camino que enferma. Es un camino que critica. Es un camino que fracasa. Porque ahí apelo nuevamente al libro sagrado. ¿Qué ciego puede guiar a otro ciego? No puedo. Y por eso desde mi falso ego yo puedo estar pretendiendo enseñarle a otro el camino para salir adelante yo como maestro, para decirles, he aquí yo les enseño. Les acabo de contar algo de mi historia que casi ninguno conoce. Y sé que tengo la oportunidad de contarla hoy, porque hoy puedo decirles, vi la luz un día en el camino. Quiero que caminemos juntos en ese camino. Porque todos tenemos la capacidad de verle. Pero si nosotros nos guiamos en nuestros propios errores, no estaremos guiando a ninguna parte. Y así como avanzamos juntos, nos podremos detener juntos, retrasar juntos. Caminar significa acción. Cuando yo actúo, voy a un punto. Si yo, en lugar de caminar con el otro, me vuelvo su obstáculo, creyendo que tengo todo el conocimiento porque ya tuve una experiencia, yo les cuento la mía, ustedes descubrirán la suya. Lo único que les doy es una luz para decir, crean que algo va a pasar. Igual, parecido, completamente opuesto, no sé, algo va a pasar. Pero si yo vengo aquí a tratarles de inyectar la idea que tengo radicalmente y decirles es la única manera de pensar, estoy operando desde el ego. Y el ego no puede enseñar, el ego solo destruye, el ego solo lastima. Si desde ese punto yo quiero supuestamente construir un mejor futuro para la humanidad, no estoy haciendo absolutamente nada. Más adelante, un curso de milagros habla del maestro y el alumno. El maestro más grande de maestros, físicamente,
dentro de la humanidad, sin demeritar a los otros grandes maestros. Desde Occidente, Jesús, que nos recuerda el deshacerse de su carne y pasar a otra dimensión, diciendo esto no significa nada. Hay otros grandes maestros, está Buda, está Gandhi, está Sor Teresa, está Krishna, está Babalá, están todos estos maestros, fusión. Cada uno quiso enseñar, pero si se dan cuenta, el principio de sus maestros era darle la libertad a quienes aprendían de sus enseñanzas. Solamente el sistema los encasilló, pero ninguno de ellos dijo, hagan una iglesia y síganme y solamente a mí. Ninguno de ellos lo dijo, ¿sí? Cuando hablaban de seguirle era en el pensamiento, ¿sí? Era en el pensamiento, en que estuvieran allí, porque en la manera en que nosotros generamos una dependencia de un alumno, de cualquier grupo que nos siga, le estamos diciendo que no es capaz. No estamos confiando en su capacidad de descubrirse a sí mismo. Y el maestro reside en ti. El maestro que permite que todo esto sea posible es el Espíritu Santo. A él yo invoco, antes de preparar cualquier charla, antes de salir y estar acá con ustedes, a nadie más. Habla tú, que no sea yo quien hable. Porque en mis palabras me enredo y desenredo en mi propia mentira. No puedo pretender que ustedes descubran su verdad si lo que les estoy entregando proviene de mi propia decisión o autoría. Les pongo ejemplos para que todo sea un poco más fácil, obviamente. Pero la raíz procede de él. Cuando entendemos que maestro significa, en un curso de milagros, tomar la decisión de acompañarte en el cambio del pensamiento, nos damos cuenta que maestra no solamente es Sandra, que todos somos maestros. Porque yo aprendo cuando enseño y ustedes me enseñan a mí cuando aprenden, y viceversa. Estamos siempre circulando. Dime. El que comparte tu pensamiento, ¿sí? Y el maestro debe ser generoso, el maestro debe ser dadivoso. Y maestros no miren a mí como maestro, mírense ustedes como maestros. Toda la información que tengan, compártanla con otros. No compartan la palabra, compartan su pensamiento, luego compartan sus actos y hagan que esos actos generen una palabra que les diga, ¿y tú qué estás haciendo? Porque en la manera en que nosotros comenzamos a generar convicción es cuando esas enseñanzas están teniendo un efecto de transformación en nuestra vida. Las lecciones solamente cobran poder cuando ustedes dicen, yo estoy cambiando, yo percibo diferente, ya lo que veía hace 2 meses no lo estoy viendo igual, ya he entendido otro significado de la vida y estoy trabajando permanentemente en esa corrección de la mente. Ahí es cuando se genera la convicción. No sientan el temor que cualquiera que entra en este descubrimiento puede llegar a percibir, y es cuánto me falta. Cuando hablo por lo que me ha pasado personalmente, cuando tú despiertas la conciencia, te das cuenta que hay algo más allá de lo que es presente, y empiezas a aprender, te pones como esas pruebas y está listo, vas a seguir, y entonces ahí es cuando tú o flaqueas o sigues, no, tú partes de aprendizaje, y cada día tú estás aprendiendo a ser mejor ser humano, pero el mejor ser humano no es, cuando hablo de adelante, no es seguir adelante, sino internalizar, aprendes a conocer a Dios que vive en ti, y te pone en prueba diciendo, no he percibido a Dios, hay esta vaina de siempre, yo me llevo y me devuelvo, ¿entiendes? Pero las pruebas me las pongo yo. ¿crees? Las pruebas no me las pone la vida.
Eso hace parte de mi responsabilidad. Recuerden que soy proyección y yo proyecto. Entonces yo misma me pongo mis pruebas porque aún estoy operando desde el sistema de pensamiento que tiene duda. Y la duda necesita comprobar. ¿Qué hace un científico en un laboratorio? Se pregunta. Y para poder saber si la fórmula funciona o no, tiene que experimentar, ¿verdad? Y entonces no estoy tan convencida. Y ahí vuelvo a mi testimonio que escuché la palabra de cómo conecto yo con la abundancia. Cuando yo veo el bill y digo, bueno, ¿y ahora por qué lo pago? ¿Dónde está la abundancia? ¿Qué sucede ahí? Yo pienso y digo, si yo ahora opero desde la abundancia, ¿cómo pensaría una persona abundante cuando le llega el bill? Nunca con escasez, con carencia. No tiene miedo de que llegó y punto. ¿Cómo paga un rico en un restaurante su cuenta? Y si la cuenta no pasó, pero y si la tarjeta no pasa, ¿el que siente? ¿Me quebré? No, vendrá otra. Así hay que pensar. Si hoy no tengo con qué pagar ese bill, mañana tendré. Y me van a extender y va a llegar el punto y voy a pagar, pero no caigo en el juego de pensar en que no soy capaz. Pero yo necesito generarme esa prueba para constatar que aprendí. Yo soy quien me la genero. No la vida me la genera yo. Porque yo digo, bueno, ahora con mi mentalidad de abundante, ¿cómo voy a actuar? Entonces me genero esa prueba, ¿verdad? Pero así como me genero esa prueba de que llegue el bill y no tenga con qué pagar, me genero la prueba de que llegue el bill y lo puedo pagar. Me genera la prueba de que además ya ni siquiera pago mis billes, ya puedo volver a ir a comprar, ya puedo volver a escoger qué es lo que quiero, ya puedo decidir a dónde ir y a dónde no ir porque yo deseo, no porque no tengo con qué. ¿Sí? Es la gran diferencia. Si hoy está pasando un momento de escasez, no piensen, no tengo con qué. Digan, no quiero pagar. No quiero comprarme este vestido, no quiero, porque realmente no quiere. Si lo quisiera, lo tendría. No quiere. Y también puedes pensar que hay quienes están tan mal que no tienen entonces para poder pagar. Ajá. Y nosotros estamos bendecidos que tenemos fuerza para pagar. Exacto, nosotros vemos esto y fíjense cómo de alguna manera desarrolla la compasión y también en contraria desarrolla algo ahí. Cuando yo me comparo con otros y digo, pobre el que vive semejante situación tan dura, ayer me llegaba un mensaje y decía cómo hay un atleta que corre sin pies. ¿Sí? ¿Me lo enviaste tú? No, pero yo lo tengo. Ah, sí, ok. Cómo hay un ciego que es capaz de tocar un instrumento, cómo hay una persona sin manos que es capaz de pintar. Y yo que lo tengo todo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pues resulta que ese no necesita de nada, él lo tiene ya todo. En mi percepción él no tiene. Y en mi percepción, al creer que él no tiene, yo tampoco tenga, así lo tenga yo. Hay carencia en la manera en que le veo a él, como en la manera en que me veo a mí. Es reconocer que cuando alguien aparente y físicamente no lo tiene, él sí lo tiene todo, porque él no necesita ni de las manos, ni de los pies, ni del lujoso vestido, ni del carro, porque es feliz jugando en el barro con los pies descalzos. Claro. Ahí es lo que hablamos de cómo actuamos en presencia de él. Una cosa es ver que hay algo que nosotros entendemos ya por claridad del lenguaje y del pensamiento, que hay palabras que no vale la pena pronunciar. Y es más, pensamientos que no vale la pena pensar. Hablando correctamente, pensamientos que no vale la pena pensar. Pero si aparece esa palabra y hace que mi pensamiento y mi ser se estremezca, me está recordando algo de mí. Si me molesta el pobrecito, ¿en qué momento me dijeron pobrecito y yo me lo creí? ¿En qué momento yo siento que ese pobrecito menosprecia lo que soy? Porque realmente no he dado lo máximo de mí. Si nosotros aquí, y yo creo que va a ser así, al terminar el curso de milagros, hemos dado el mayor potencial de nosotros, habremos dicho vencimos todos los pobrecitos. Por ahora ninguno. Por ahora ninguno. El mayor potencial de cada uno de nosotros. En nuestra área, en lo que hayamos sido dotados en esta experiencia. Se nos dice que debemos pedir los dones, ¿no? Y al pedir los dones parece ser algo selectivo. Tenemos derecho a todos los dones. Nosotros somos multidones.
Nosotros tenemos la capacidad de ejercer todos los dones que queramos. Que por nuestra afinidad y nuestra experiencia en esta vida decidamos acoger a uno y pulirlo, lo podemos hacer. Démonos cuenta los científicos, Dalí, ¿sí? Rafael, esta gente creaba de una manera astrónomos, científicos, matemáticos, pintores, Da Vinci, todo lo que hacía. Da Vinci es la base de toda la tecnología hoy en la historia. ¿Qué tal donde le hubiera hecho no matemático o pintor? Ya, ¿sí? No tengo que pulirme en una cosa. De hecho, los presidentes de antes ¿sí? eran filósofos, ingenieros, médicos, no tenían absolutamente todo el conocimiento, porque el conocimiento está dentro de todos. En nuestra mente dividida, nosotros creemos que no somos capaces. Y entonces, en el miedo nos anclamos a una sola actividad, que decimos acá. También el ego colectivo hace eso, encasilla en la mente del sistema educativo, encasilla. Claro. Y el ego colectivo, ¿y cómo zafarnos de ese ego colectivo? Claro, ¿cómo nos zafamos de ese ego colectivo? Como lo que estamos haciendo ahora. En la medida en que nosotros practiquemos y logremos colectivamente cambiar ese pensamiento, nada más que nosotros, ese pensamiento va a tener efecto en los otros pensamientos. Recuerden que no estamos separados. El curso de milagros dice ahí, cómo entre los animales se cuidan en su misma especie, no se atacan, ¿sí? Se cuidan. Aquí nosotros vamos sacando todo, ¿sí? Y sentimos envidia y creemos que el otro es el que puede hacer las cosas, pero que yo puedo ser mejor que él, ¿sí? Lo bajo y creo que lo que él está haciendo está mal, porque yo soy superior a él. Y en ese momento en que yo critico, simplemente lo que estoy revelando es mi incapacidad. Hay una predicadora que a mí me encanta, que se llama Joyce Meyer. Joyce Meyer dice, a todos los que me envidian les digo que ellos no han sido capaces de pagar el precio que yo pagué por esa envidia que genero. Esa es la gran diferencia. Si tú envidias lo que yo tengo es porque tú no has sido capaz de pagar el precio que yo pagué por estar donde estoy. No lo has pagado. Entonces, lo que te genera esa envidia no es que también Joyce Meyer, que sale publicada con otros pastores que han hecho tanto dinero en el mundo y afuera les están criticando porque no se puede, es religión. Se les está criticando porque ellos han tenido la capacidad de hacer lo que otros no han hecho, simplemente esa es la envidia. Todos tenemos la capacidad de ser un Leonardo da Vinci, todos. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos o entre Joyce Meyer y nosotros acá? ¿Cuál es la diferencia? Ellos han conectado con su fuente. Conectar con su fuente es eso. Dios, contigo soy todo. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. No hay imposible. Todo está hecho por ti, para ti, y tú habitas en mí. ¿Dónde está la pérdida del camino? En que no lo recuerdo porque me estoy fijando más en lo que otros hacen antes de fijarme en lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde está mi cambio? Si mi relación no funciona, ¿en dónde me estoy enfocando? En cómo tú no me respondes como yo quiero que me respondas. En cómo supuestamente mi crecimiento personal se está viendo retrasado porque tú no estás viniendo al curso de milagros. ¿Cómo tú quieres que nuestro hogar progrese? Me pasa a mí si tú no vas a las sesiones de consejería con Sandra. ¿Cómo quieres? El que tiene que cambiar es él, soy yo, solo yo. Si yo quiero que mi vida mejore, el único responsable de esa mejoría soy yo. Déjame decirte que si aún sigues viendo que el error está en el de afuera, has perdido 2 meses de estar sentado acá. Totalmente. Todo lo que sea entregarle las excusas a los demás es repetirme que soy una víctima. Es repetirme que estoy actuando desde el ego, que necesita siempre tener la razón. Y siempre me comparo. Y siempre estoy diciendo que soy superior a ti. Que yo sí sé cómo es la vida. Que yo entiendo cómo hacer las cosas. Que tú no sabes, que no tienes ni idea, que no me entiendes, que no comprendes mi lenguaje.
Y si encuentro a alguien frente a mí que no me entiende, es porque yo mismo no me he entendido todavía. Así de sencillo. Miremos hacia nuestro interior. Miremos desde dónde estamos operando en ese pensamiento. Y tengamos las agallas como adultos que somos de responsabilizarnos de esa vida. No hay excusas. No las hay. No podemos seguir creyendo que somos víctimas de un sistema. Nosotros sabemos cuándo salirnos de ese sistema. La pastilla roja, la pastilla azul. Tarea para la próxima. Matrix. La pastilla roja, la pastilla azul. ¿Desde dónde quieres vivir? ¿Quieres que te muestre la verdad? ¿O quieres vivir en tu sueño? ¿Qué decide? Y recuerda que solo vas a vivir la verdad. ¿Sí? Me dice Morfeo en él. Recuerda que solo vas a vivir la verdad, no otra cosa. Como siempre hemos vivido la mentira, estamos en el lado oscuro y es como si hoy viniesen y nos pusieran acá una franja de tela negra y nos dijeran no se la puede quitar sino hasta dentro de los siguientes 30 años. Digamos que ya hicimos el proceso del tiempo, pasaron los 30 años, seguimos iguales de jóvenes, nos quitamos la venda de los ojos y ¿qué pasa al quitarnos esa venda de los ojos? ¿Cómo veremos esa luz? No queremos ver, no soportamos lo que estamos viendo, nos molesta, parpadeamos y es lo que estamos haciendo en este momento, estamos despertando, estamos abriendo los ojos, por eso nos planteamos esas pruebas para enfocar si lo que estamos haciendo realmente ratifica lo que estamos pensando. Molesta ver esa luz, nos incomoda en nuestros ojos, no sabemos cómo ver, pero recordamos que un día vimos y a eso vinimos, no vinimos a aprender, ya lo sabemos, solo estamos recordando. Para poder recordar hay que desaprender, hay que quitarse la venda de los ojos y esa oscuridad en la que yo vivía, la que le llamé mi vida, tengo que quitármela del frente. Y solamente lo puedo hacer tomando una decisión. La voluntad radica tan solo en una decisión. Si quieres tener voluntad, solamente decide. Opero desde el miedo, hijo del ego, u opero desde el espíritu, hijo del conocimiento. Y operar desde el espíritu, aunque es la zona más segura, nos da miedo porque venimos de esa oscuridad. Nos da miedo conocer la voluntad de Dios porque le tememos a que esa voluntad sea contraria a la nuestra. Le hemos dado tanto poder a ese ego que lo defendemos a toda costa. A toda costa estamos queriendo tener la razón. Incluso en todo esto que hablamos acá, le comentaba a alguien, a Yasmin, le decía a Yasmin, si nosotros venimos a charla de un curso de milagros y nuestra vida no está cambiando y pensamos que allí hablamos del sueño, de la mente, del ego, del amor, del perdón, de la expiación y salimos y estamos viviendo un mundo completamente igual al que veníamos viviendo y amparando toda nuestra vida en eso físico sin tener en cuenta que eso es un sueño, estamos cayendo en un sistema de religiosidad. No hacemos nada. De repetir y no generar ningún cambio. Recuerden la manera de generar el cambio. Todo lo que tengo afuera de mí es producto de mi pensamiento. Yo soy el creador. Estoy viviendo un sueño. Decido despertar o seguir durmiendo. En Proverbios habla de ay del perezoso que queda durmiendo en su cama y deja que las ramas crezcan y tapen la entrada de su casa.
Es lo que estamos haciendo la humanidad, estamos dormidos. Y no es la pereza decir estoy cansado. Es la pereza de tomar la decisión de decir con voluntad, decido actuar desde la fortaleza del ser del que he sido dotado, proveniente del Dios que todo lo tiene. Eso es vencer la pereza. Creer que soy parte y además que soy producto de esa misma esencia. Rompamos con esos esquemas, abramos los ojos y salgamos de este sueño. O si seguimos soñando, proyectemos un cuento de hadas en vez de la pesadilla que hemos estado viviendo. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.